Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Sí se me escucha bien? Sí, se escucha, Miss. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertas normas y criterios que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Durante cada una de las sesiones. Es importante recordar que para el desarrollo de las clases, ¿sí? Es fundamental que cada uno de ustedes participe, ¿ya? De acuerdo a la participación, mi persona va a registrar la asistencia y muy aparte de ello van a tener puntos adicionales al bimestre, ¿no? Para su resultado bimestral, ¿sí? Entonces es importante ello, ¿ya? Y si tienen algún inconveniente, dificultad también, vuelvo a recalcar que es importante que ustedes lo manifiesten al inicio de la sesión, por ejemplo, ahora, ¿no? Miss, estoy en el trabajo, la estoy escuchando, pero no puedo activar mi audio. Pero si ustedes me indican ello cuando ya está finalizando, ¿sí? La clase o cuando yo realizo una pregunta, no se les va a considerar, entonces es importante ello. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Aparte que, claro, tienen una nota adicional al cual se les va a agregar al bimestre, ¿no? Y pueden subir su calificación bimestral, ¿ya? Por participación en cada sesión, no solamente en una clase, ¿ya? Muy bien, entonces dicho ello, ¿sí? Vamos a iniciar con la conversación del día de hoy, ¿sí? Con la clase y vamos a ir hablando sobre la literatura, ¿sí? La literatura universal. Hablamos del Renacimiento. ¿Qué será el Renacimiento, chicos? Revivir, o sea, renacer en otro cuerpo, Ya, algo va así, relacionado. medio cuerpo. Claro. Ujú. Claro, puede ser una idea, muy bien. ¿Qué otra idea? Transición, ya, una etapa de transición. ¿Qué más podría ser? ¿Me hizo un movimiento artístico? Ya en movimiento artístico. Hola, amigo, ¿me das otra cosa con los gatos y algunas quesadillas? Gracias. Quiero un burrito con todo, No vamos. será. A ver, vamos a conocer qué es el Renacimiento. Para ello, quiero que observen esta imagen, ¿sí? Detenidamente. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es lo que observamos en esta imagen? Una persona, en varias posiciones. ¿Mm? Una persona, en varias posiciones. Ya en varias posiciones. Ya, ¿qué más? No es Tupac Amaru, ¿cómo se llama? Tupac, ¿cómo dicen eso? Tupac Amaru no, no es.
Está en mi boca, pero no puede salir. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos en esta imagen? Una persona. Una Ya, persona ¿quién que es está una persona? dividido en dos. Mm, A ver, ven a una persona, ¿cierto? Que tiene 4 brazos y 4 piernas. Pero si ustedes observan, esta persona que quiere abarcar con todo, ¿cierto o no? Que quiere estar en todo el círculo, ¿no? Se observa ahí, ¿no? Porque es una sola persona, ¿o no es así? ¿Cierto? Observamos ello, ¿no, chicos? Chicos, Jonathan, Melissa, Félix, Carlos, Giancarlos, David. A ver, ¿qué observamos? ¿A varias personas o una sola persona? El dibujo de una persona. ¿De una sola? Sí, Dos pero que esta personas. persona quiere, sí, Una persona, tener el pero que está control, se dividido podría en decir, dos. de todo, ¿cierto? De su alrededor, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el Renacimiento es un movimiento cultural. ¿Sabemos muy bien por qué se le dice movimiento cultural? ¿Por qué es un movimiento cultural? ¿Por qué es un movimiento cultural? A ver, ¿quién recuerda? Eso ya lo venimos trabajando desde la clase pasada. ¿Por qué es un movimiento cultural? ¿Mm? Puede ser un cambio cultural, movimiento cultural. Un movimiento cultural es un cambio en la manera en que toda una serie de disciplinas diferentes enfocan su obra. Estos cambios tienen influencia en campos artísticos, las ciencias y la filosofía. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver. Esa definición un poco más resumida, Mari, a ver. Entonces, en 3 palabras, ¿por qué se le dice que es un movimiento cultural? ¿Por qué se le denomina de esta forma? Porque dio un cambio en la Edad Media. ¿En la Edad Media? No, a ver, a todo movimiento literario se le considera como un movimiento cultural. ¿Por qué? Porque viene de la mano con preceptos o conceptos culturales de la sociedad. Se pone en práctica ello, ¿no? Entonces, por eso se le denomina un movimiento cultural, porque va de la mano con la realización de la cultura dentro de la sociedad a la cual pertenece, ¿no? Que se origina, ¿dónde dice el Renacimiento? En Europa.
occidental. Y se va a dar, dice, durante los siglos XV y los siglos XVI. Entonces, el Renacimiento es un movimiento cultural, el cual va a ser originario en Europa occidental, que se va a dar durante los siglos XV y XVI, ¿no? Este va a ser un periodo de transición. Me imagino que había un alumno que dijo transición, entonces se le dice así, ¿por qué? Porque va a ser una etapa de paso nada más durante la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Entonces, el Renacimiento está al intermedio de estas dos corrientes literarias también, ¿no? Entonces va a compartir de ambos, o más que todo de la Edad Media, algunas características para pasar ya a la Edad Moderna. ¿Sí? Entonces recuerda, movimiento cultural que se origina en Europa de los siglos XV y XVI, durante la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, ¿ya? Ese es el desarrollo. Ahora, ¿dónde se origina? En sí, el Renacimiento va a nacer en la ciudad de Florencia, que es en Italia. Fruto del humanismo, van a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo a su alrededor, ¿no? Entonces, aquí el ser humano va a ser el centro de atención, ¿no? Y se va a visualizar como una nueva concepción, una nueva mira referente al ser humano, ¿no? Y su alrededor, ¿no? Y del mundo, ¿no? Aquí hay una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo, ¿no? O sea, lo divino por el hombre, ¿no? Entonces tiene esa relación, ¿no? Ahora, tenemos principales exponentes que se van a hallar en el campo de las artes, ¿no? En todas las artes en sí, ¿no? En la pintura, en la música, ¿cierto? En la arquitectura, ¿no? En todas las artes que van a compartir una misma característica y una misma manifestación, ¿no? Entonces, esto es una vuelta a la antigüedad, donde se va a aplicar como una vuelta a los valores de la cultura greco-latina, ¿no? Se va a poner en práctica algunos aspectos, sí, literarios de la cultura clásica grecolatina, ¿no? Y a la contemplación de la libre expresión sobre la naturaleza. Por eso es que las pinturas, por ejemplo, como observamos acá, son del hombre libre, ¿no? Tal cual era, se manifestaba, ¿no? Se daba a conocer, ¿no? Entonces, esto es una vuelta a la antigüedad en todos los campos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo habrá sido la literatura del Renacimiento, chicos? Si es la nueva concepción del hombre, ¿cómo se habrá manifestado? Chicos, ¿cómo se habrá manifestado la literatura en el Renacimiento si el hombre es el centro de atención? A ver,
Mari, Marlene. Esa es la medida de los escritores y de así cuando haces para que puedas medir las mesas y con su medida para poder hacer. Melissa, no te entendí muy bien. Melissa. Bueno, Melissa parece que... Sí, Melissa, está estabas escuchando a dando mí. tu punto de vista y no te logré escuchar muy bien. Estaba diciendo de las mesas y ¿De las mesas? es de la literatura de las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se A ver, la libertad ante las autoridades clásicas. Mm. Clásico, al último. A ver, cuando nosotros hablamos de la literatura del Renacimiento, ¿sí? Nos vamos a centrar en aquellas manifestaciones literarias, ¿sí? De que van a surgir o se van a desarrollar en Italia, ¿no? El cual va a estar caracterizado por la recuperación humanista, ¿sí? Del ser humano, de que se centre en el ser humano, en la realización del hombre dentro de la literatura clásica grecolatina, ¿no? Recordemos que en la literatura clásica grecolatina se centraba en la manifestación del hombre, en la perfección de la belleza del hombre, ¿no? Del actuar, de que el hombre era un ser intelectual, que no se conformaba con lo que conocía, sino deseaba aprender mucho más y era una de las personas que se desenvolvía en diferentes aspectos, ¿no? Entonces aquí se busca ello dentro del Renacimiento, ¿no? Y se va a difundir con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta en el año 1450, ¿no? Este es un gran aporte dentro de esta literatura del Renacimiento, ¿sí? El cual se va a centrar, ¿sí? En busca de poder difundir su arte, su cultura dentro de esta sociedad, ¿no? Entonces, en ello se enfoca, ¿no? Y se va a difundir gracias a ello, ¿no? Gracias a la invención de la imprenta en el año 1450 de esta generación, de esta sociedad, ¿no? Y recuerden, ¿dónde surgen las primeras manifestaciones? Surgen en Italia, ¿no? En Italia es que se va a difundir con mayor apogeo, ¿no? Se va a dar a conocer mayormente. Ahora, a este movimiento literario se le va a conocer con el nombre del Dolce Stil Nuovo, ¿no? O conocido como el dulce estilo nuevo, ¿no? Que es un tipo de lírica, un poema, un canto, ¿sí? Amoroso y culto, ¿no? Que se va a desarrollar en Florencia en el siglo XIII, donde vamos a tener a diversos representantes como Guido Guinizelli, Guido Cavalcani y Sino de Pistoia, ¿no? Entonces, vamos a tener a diversos manifestantes con esta forma de manifestación literaria, ¿no? Que se desarrolló en Florencia en el siglo
crece de esta dominación. ¿Sí? Entonces, de esa forma se va a dar, ¿sí?, el desarrollo de esta literatura. ¿Ya? Entonces, cuando se les pregunta por el Renacimiento, ¿sí? ¿Sí? Cuando se les pregunta por el Renacimiento, ¿sí?, lo podemos relacionar con el famoso dulce estilo nuevo, ¿no? Con los representantes Guido Vinicelli y Don Galvani y Sino de Pistoia, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene este movimiento literario, ¿no? Este ambiente es artístico-cultural, ¿no? Dentro de esta generación. A este movimiento, ¿sí?, va a contar con diversas características, ¿sí?, donde la sinceridad en cuanto a la expresión de los sentimientos va a ser parte fundamental de esta época, ¿no? Sí, profesor. Dentro de esta época, esta forma de manifestación va a ser bastante significativa dentro, ¿sí? Entonces, ellos van a manifestar, ¿sí?, el pensamiento, los sentimientos del ser humano de una forma particular, ¿no? De forma real, objetiva dentro de esta sociedad, ¿no? Por eso es que dentro de sus características se manifiesta que la sinceridad va a predominar dentro de esta forma de literatura, ¿no? Entonces, ahora también se desarrolla el famoso locus amoeus, ¿no? Que es un término literario, ¿sí?, que se va a referir a un lugar idealizado, ¿no? Idealizado por esta generación que pertenece a esta época, ¿no? El locus amoeus es un lugar idealizado, un lugar de tranquilidad, de paz, donde el ser humano tenía en esta época con el objetivo de ir y sentarse a inspirar, ¿no? A inspirar, a estar tranquilo, ¿no? Se olvidaban de diversas preocupaciones que poseían, ¿no? Ahora, la musicalidad, la suavidad, la elegancia y la eufonía que va a estar presente dentro de esta forma de literatura presente en esta época, ¿sí?, va a tener una expresión formal, ¿no? Aquí se va a dar a conocer un amor concebido como una experiencia trascendente, ¿no? Y va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, ¿no? Entonces acá se da a conocer un amor concebido, ¿no? Como experiencia trascendente, ¿no? Y se pone en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino. Ya no solamente se centra, ¿sí?, en en el amor o en la razón, sino ello va a tener todo en conjunto, ¿no? Si el ser humano, sí, se enamoraba, va a relacionarlo mucho también con la razón, ¿no? No va a ser del todo subjetivista, ¿no? Ahora, aquí, dentro de esta generación, sí, la mujer, sabemos muy bien que en cada manifestación literaria siempre tenemos a un personaje que tiene como forma de inspiración, ¿no? Entonces, la mujer es un ser angelical de naturaleza celestial que va a ser concebida como la dona angelicata dentro de esta época, ¿no? Dentro de esta época y se le va a considerar como la musa de inspiración de muchos de los escritores de esta generación, ¿no? Y es el ser angelical en la cual para los escritores era el ser de paz, de tranquilidad que les transmitía dentro de esta época,
¿no? Entonces, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta referente al tema? Miss, No, Félix, ¿todo claro hasta ahí? va todo bien. sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Miss, Sí, Entonces, a ver, profesora. para ir recordando, ¿dónde se desarrolla el Renacimiento? ¿Dónde se manifiesta el Renacimiento? En Italia, profesora. En Italia. Específicamente, ¿dónde? Total su micrófono, profesor. ¿Me escucha? Específicamente, ¿en qué ciudad? En la ciudad de Florencia, Italia, Miss. En la ciudad de Florencia. Florencia, ¿Ya? Italia. ¿Cómo también se le conoce al Renacimiento? Dolce estilo nuevo. ¿Ya? ¿El dulce estilo? No, ¿cierto? El dulce estilo nuevo, ¿ya? Ellos manifestaban, ¿cierto? Con una frase conocida como el locus Locus ameunus. exacto. Es considerado como el famoso nombre de locus ameum, ¿no? Donde representaba el espacio de tranquilidad, ¿no? Un espacio de paz, de reflexión, ¿cierto? Sí, Bueno, Miss. ahora, profesor. uno de los grandes manifestantes de este movimiento literario, ¿sí? Va a ser Dante Alighieri, ¿cierto? Que nos va a dar a conocer esta forma de literatura, la cual va a estar presente dentro de esta generación, ¿no? Él es nacido en Florencia en el año 1265 y fallece en Ravenna en el año 1321. Él es el perfecto ejemplo de humanista, ¿no? Él escribe en la lengua vernácula nativa, se le dice lengua vernácula, la lengua nativa, ¿sí? De Florencia, ¿no? Lo cual le va a dar un decisivo impulso como lengua, ¿no? ¿Qué quiere decir de partir de esta manifestación? ¿Sí? Se va a dar a conocer esta forma de manifestación literaria dentro de esta generación, ¿no? Entonces, Dante Alighieri va a dar a conocer la lengua nativa de Florencia, ¿no? En base a sus escritos. Una de sus grandes obras literarias es la famosa Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia es la obra maestra de Dante Alighieri, que va a estar escrita en tercetos encadenados, el cual narra la historia de Dante, ¿sí? El cual es acompañado por uno de sus
filósofos que él admiraba, que es, sí, Virgilio, ¿no? Un poeta latino de esta época, el cual va a recorrer junto a él el infierno y el purgatorio, ¿no? Hasta que Dante va a, al finalizar, va a ser acompañado por Beatriz, ya que Virgilio no podía ingresar, ¿sí? A el paraíso, ¿no? Entonces, debido a ello, sí, se va y con Beatriz, que era la musa de inspiración de Dante, el cual él la quería mucho, ¿no? La quería mucho, era dentro de su manifestación amorosa que él sentía por Beatriz, ¿no? Que dentro del desarrollo de la historia se muestra como el ser de luz, el ser de salvación dentro de esta generación, donde aquí el tema central se va a ver enfocado como el destino trascendente en la reflexión acerca del alma humana de esta generación, ¿no? Entonces, de esa forma se va a ver manifestado. Otro de los grandes manifestantes es Geoffrey Chaucer, que nace en el año 1343 y fallece en el año 1400 en Londres, ¿sí? Él es un innovador lingüístico que es considerado como el padre de la literatura inglesa moderna, ¿no? El éxito que él va a tener por el lenguaje va a poder ser visto como parte de la tendencia histórica general de esta generación, ¿no? Hacia la creación de una literatura vernácula, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Dante por muchas partes de Europa. Él tiene una manifestación literaria que son los famosos cuentos de Canterbury, ¿no? Los cuentos de Canterbury son cuentos que van a ser escritos en finales del siglo XIV y va a ser una de las obras más importantes de la literatura inglesa. Aquí van a ser contados por un grupo de peregrinos que viajan desde Southwark a Canterbury para visitar el templo de Santo Tomás de Becket, ¿no? En la catedral de Canterbury. Y ahí se va a desarrollar diversas, sí, situaciones significativas que va a resaltar la historia de esta generación. Otro de los manifestantes renacentistas va a ser Francois Villon, quien es nacido en el año 1431 en París y va a desaparecer en el año 1463, ¿no? Aquí los datos acerca de la vida de Villon van a ser bastante inciertos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a decir que siempre él era un marginal, ¿no? De la biografía de él se conoce muy poco, ¿sí? Donde lo van a manifestar como un ser genuino, ¿sí? Y precursor de la poesía maldita, ¿no? Aquí no va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval, ¿no? Que él va a conocer a la perfección y los va a animar con su propia y original personalidad, ¿no? Los va a animar al avance de la literatura. Él nos narra, ¿sí? La historia de la balada de los ahorcados, ¿sí? Donde es escrita, ¿sí? Cuando esperaba su ejecución, ¿no? En la horca. Aquí va a tenerse como referencia su vida, ¿sí? La guerra de los 100 años, ¿no? Y su cortejo de brutalidades que va a tener durante esta época, ¿no? Que son la hambruna, ¿no? Y las epidemias que se van a ir desarrollando durante esta generación, ¿no? Él es acusado de asesinar al religioso Philip Sermois y es obligado a huir de París, ¿no? Después va a ser perdonado, ¿no? Y luego regresa al crimen y vuelve a ser encarcelado, ¿no? Donde va a ser torturado, sí, condenado a la horca. Pero al empezar este juicio,
va a ser apelado, ¿no? Y aquí la pena se va a conmutar por 10 años de destierro de París. Es en esta parte donde se pierde el rastro de Francois Villon y no se conoce, ¿sí?, su paradero y cómo habría fallecido, ¿no? Ni cuándo habría muerto, ¿no? Entonces se manifiesta de esta forma, ¿no? Otro de los grandes representantes dentro de la literatura renacentista va a ser William Shakespeare, ¿no? Él nace en Inglaterra en el año 1564, es conocido con el apelativo nombre de El Cisne de Avon, y padre del teatro inglés, ¿no? Él da a conocer las historias en el género dramático y manifiesta el teatro en el teatro. Ya vamos a ver este pequeño resumen referente al Renacimiento. ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Presta atención, porque te hablaremos de una de las etapas más relevantes de nuestra historia moderna. Sí, el Renacimiento marcó el inicio de la modernidad y la literatura tuvo un gran auge debido a que coincidieron varios elementos importantes que mencionaremos en los próximos minutos. Así que no te vayas a ningún lado, pues sabemos que aprenderás de una forma fácil. El Renacimiento fue un periodo en el que la humanidad volvió su mirada hacia sí misma. Esto ocurrió entre los siglos XIV y XVI, aunque algunos autores lo extienden hasta el siglo XVII. Durante los 10 siglos anteriores de la Edad Media, el componente místico-religioso fue el protagonista. El hombre elevó su mirada hacia lo divino y gran parte de la literatura tenía un matiz moralizante. Resulta que a partir del Renacimiento todo cambió. Podríamos decir que hubo una especie de reseteo en las artes, la ciencia y la política. El hombre se convirtió en el centro de interés, por lo que el autoconocimiento era indispensable. Se afirmaba que los seres humanos eran el reflejo de Dios y por eso eran dignos de atención y admiración. En la literatura esto se expresaba en torno al tema del amor, un amor idílico, muchas veces platónico e imposible. Además, contemplar la perfecta naturaleza humana era motivo de regocijo. Quizás por eso hubo un retorno hacia lo clásico y a la cultura grecorromana, donde había una suerte de libertad y valores que estaban muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, no se puede decir que el Renacimiento fuera un periodo anticristiano, pues simplemente una renovación en la forma en que se concebía a Dios y al hombre. La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella, o en un sentido más humorístico. ¿Quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote, una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano? Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, las Indias, dieron un nuevo impulso a Europa y un motivo más para admirar las hazañas que los seres humanos podían llevar a cabo. Por otra parte, el desarrollo de la imprenta facilitó la difusión de las obras literarias. Reproducirlas y hacerlas llegar a otras latitudes era mucho más sencillo. Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable. Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura, el siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país. Fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte.
Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales Bien. atracciones de la literatura renacentista Bien. fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francesco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance en las ideas, aunque eso sí, a veces para bien, otras para mal. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste al día con tus lecturas de obras renacentistas? Esperamos que este breve recorrido te haya inspirado para comenzar. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video Infolector. Muy bien, quedó mucho más claro, chicos. Sí, profesor. Muy bien. Entonces el Renacimiento se centra en el ser humano. ¿Y, chicos? A ver. Vamos a ver. Una de las manifestaciones literarias es Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta es una obra literaria de William Shakespeare, quien nos da a conocer, sí, el amor puro, ¿no? Es una tragedia compuesta por 5 actos, en donde se va a hablar de la pasión juvenil que va a sobrepasar los diversos dilemas sociales de esta sociedad, ¿no? El cual va a tener a las amigas enemigas, que son los Capuleto y los Montesco, ¿no? Debido a ello, tanto Romeo como Julieta no van a poder entablar, sí, o mejor dicho, tener una relación, ¿no? En el segundo acto se narra, sí, cómo Romeo conoce a Julieta, sí, que es en una fiesta de disfraces donde ella, a partir de ese momento, queda, se puede decir, flechada, ¿no? Y quedan enamorados. Ya en el tercer acto, Romeo y Julieta se van a casar escondidas, pero después va a venir la muerte de Mercurio, el cual Romeo va a ser, se podría decir, catalogado como culpable, ¿no? Entonces aquí él es desterrado, ¿sí? Y teme no volver a ver a Julieta, ¿no? Entonces, ya en el cuarto acto, ¿sí? Es avisado de la supuesta muerte de Julieta y va a retornar a Verona, ¿no? Donde Romeo va a creer en la muerte de Julieta y se va a tomar el veneno, ¿no? Él va a considerar de que Julieta ha fallecido y se toma el veneno, ¿no? Y ya al despertar él se suicida con la daga de Romeo, ¿no? Porque se da cuenta de que no había fallecido, ¿no? Entonces en ello se va a enfocar la historia de Romeo. Al final ambos fallecen, ¿no? Mueren. En Verona, una ciudad del interior de Italia, vivían dos familias que se odiaban entre sí. La enemistad venía de lejos y sus diferencias parecían irreparables. Eran los Capuleto y los Montesco. Lo que ninguno se esperaba era que sus descendientes se enamoraran. Romeo, hijo de los Montesco, se había fijado en la hija de los Capuleto, aunque no había tenido oportunidad de conocerla. Para hacerlo, decidió colarse en una fiesta organizada por la familia rival. Se puso una máscara para no ser reconocido, y allí por fin la tuvo frente a frente. Antes le parecía bella, pero en ese momento quedó completamente enamorado. Julieta era un sueño para él, y él también lo fue para ella, que nada más verlo preguntó de quién se trataba.
Esa misma noche, la joven salió al balcón para proclamar su amor por Romeo. Lo hacía aún sabiendo que su unión era prácticamente imposible debido a las disputas familiares. Lo que ella desconocía era que su amado se había colado en el jardín de su casa y estaba escuchando aquella declaración de amor. Se reunieron y acabaron de confesarse ese profundo aprecio. Al poco tiempo, con ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron a escondidas. Finalmente, los Capuleto se dieron cuenta de que Romeo había estado en su fiesta y se volvieron completamente locos de ira. Por ello, Tebaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, amigo de Romeo, a batirse en duelo. Él anteriormente había rechazado cualquier enfrentamiento, pero cuando su amigo murió se vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta. Como consecuencia, fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperó. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor, así que decidió comprar un peligroso veneno y se lo tomó en la misma tumba de su esposa. Cuando Julieta se despertó, vio a su amor a su lado, muerto. Aunque el sacerdote le dijo que se escondiese en algún convento, ella no quería vivir sin él, así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento, por fin entendieron el profundo amor que se tenía en sus hijos y sellaron la paz entre familias. ¡Ay, tic-taquers! ¡Qué historia tan triste! Seguro que ya conocíais Romeo y Julieta, un clásico del teatro que escribió William Shakespeare entre 1593 y 1594. En este caso podemos decir que la obra superó al autor en popularidad, ya que ha ido pasando de generación en generación y tantos años después, todos seguimos conociéndola. Se cree que el reconocido autor se inspiró en una obra de 1530, de Luigi Porto. Curiosamente, la historia novelada de dos nobles amantes también se ubica en Verona, y los protagonistas son las familias Montesco y Capuleto. También los nombres de los enamorados son idénticos. La pieza fue muy exitosa, pero no tanto como la obra de Shakespeare. A lo largo de los años se han ido haciendo adaptaciones, aunque la historia original se conserva. Cerca del 15% del texto está en rima y se divide en 5 actos. Además, ha sido trasladada al cine, las series y otros formatos en múltiples ocasiones. ¿Alguna vez la habéis visto representada a tic-tackers? Tiki-tac, sí, y lloraron muchísimo de pena. ¿Os pasó lo mismo? Muy bien. Entonces, Romeo y Julieta es una manifestación literaria de amor, ¿no? Donde predomina más el sentimiento amoroso hacia una persona, ¿no? Hamlet es otra de las historias que narra William Shakespeare y nos da a conocer, sí, con la temática de la duda y la venganza, ¿no? Aquí narra, sí, también una historia de 5 actos donde se describe la vida de Hamlet, que se va a encontrar con el fantasma de su padre, el cual le cuenta, sí, la realidad de cómo había sido su muerte, ¿no? Y le indica que la reina Gertrudis, o sea, su madre y su tío, que era hermano del rey, sí, lo habían envenenado. Entonces, para descubrir tal hecho y corroborar lo que le había dicho este ser, Hamlet finge estar loco, ¿no? Y con unos actores cómicos va a representar una obra llamada La muerte de Gonzaga, ¿no? En donde un rey va a ser asesinado de la misma forma como fue asesinado su padre, Hamlet, ¿no? Aquí Hamlet, al ver al escenificar ello, va a ver la actitud de su madre y de su tío, el cual va a corroborar y va a comprobar la culpabilidad de ambos, ¿sí? El cual
va a ir a la habitación de su madre y la va a culpar, ¿no? La va a reclamar por lo que había visto, ¿no? Por la actitud que habían presentado tanto el tío como su madre, ¿no? Pero Polonio llega antes y se esconde detrás de la cortina, el cual Hamlet, considerando que era Claudio, le hiere con su espada, ¿no? El cual era Polonio, no Claudio, ¿no? El cual Polonio era el padre de Ofelia, de la mujer a la cual Hamlet estaba interesado, ¿no? El cual, al enterarse de esto, Ofelia pierde la razón, ¿sí? Pierde la razón y muere ahogada, ¿no? Al enterarse de ello, llega Laertes, el hermano de Ofelia, buscando venganza por la muerte de su padre, ¿no? Y pide, ¿sí? Un enfrentamiento con Hamlet, ¿no? El cual Laertes se podría decir, se une a Claudio para destruir a Hamlet, ¿no? Pero al final todo da vuelta, ¿sí? Todas las trampas que tenían hacia Hamlet retrocede para Claudio y Gertrudis y también Laertes, ¿no? Con el vino, donde la reina se toma este vino que era para Hamlet, donde la espada envenenada le da a Laertes, pero también hiere a Hamlet, pero que muere después de ellos, ¿no? El cual a la llegada de Fortinbras, sí, de Noruega, descubre que se va a quedar con el trono de Dinamarca, el cual estaban peleando, ¿no? Por ello. ¿Sí? Bueno, esta es una historia basada también en lo racional, ¿no? Donde deja de lado, por ejemplo, el sentimiento amoroso, podríamos, en Romeo y Julieta, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ninguna, profesora. Ya, muy bien. Entonces, en base a ello, vamos a culminar con la sesión del día de hoy. Espero sinceramente que me hayan podido comprender. Sí, igual la siguiente clase, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen saber. Sí, sí, no hay dudas, no hay consultas. Culminamos con la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.